Arcana Histórica por Carlos Amunátegui. Puer et professor, el niño y el profesor. Esta podcast es una historia muy curiosa sobre un niño y un profesor que juntos cambiaron la computación para siempre y la neurología para siempre. Y es más, trajeron en su trabajo las semillas de las que va a brotar la inteligencia artificial moderna, lo que estamos usando hoy día. Estos grandes modelos de lenguaje como GTP que provocan vértigo en la sociedad es la segunda parte de esta serie relativa a la computación que estamos haciendo. La historia es curiosa. Érase por allá por 1938, muchos años atrás, que había un profesor. Este profesor era un neurólogo llamado Warren McCulloch, que se dedicaba a estudiar el cerebro y cómo básicamente un grupo de señales eléctricas dentro del mismo se convertían en ideas, en pensamientos, en sueños y en pesadillas. Warren McCulloch quería de alguna manera explicar lo que ocurre dentro del cerebro. ¿Qué es lo que sucedía en esa época? ¿Qué es lo que se sabía? Hacía no más de 30 años que Ramón y Cajal, ese gran neurólogo español, había recibido el Nobel junto al italiano Golgi por haber descubierto las neuronas. Bueno, ustedes se extrañarán, tan tarde se descubrieron las neuronas, no tenemos microscopios y conocimiento de que existen células desde mucho antes, desde un par de siglos antes. Bueno, sí y no. Lo que sucede es que el tejido nervioso, el tejido del cerebro, es muy denso. Y si se mira con un microscopio de aquellos que existían en la época, no se distinguen células, a diferencia, por ejemplo, de la piel o del tejido de otras partes del cuerpo. Lo único que se ve es una abigarrada serie de filamentos que se cruzan entre sí. Y esto resultaba muy confuso. Habían dos teorías para explicarlo. Una, la teoría reticular, es decir, que este es un tejido sólido continuo que forma una especie de red, de ahí reticular, retes, red en latín. La otra era la teoría neuronal, que sostenía que esta abigarrada red no era más que una apariencia y que estaba conformada por otros elementos más pequeños, células, que se llamaban neuronas. Bueno, Ramón y Cajal, que era un gran dibujante, supo de un experimento llevado a cabo por un italiano llamado Golgi, que servía para tintar células, de manera que se echaba un reactivo y este reactivo era absorbido por la célula y aparecía en un color brillante. El problema que tenía este método era que era muy, muy poco fiable. Funcionaba una de cada 10.000 veces. Bueno, pero si se lo tiras a un grupo de 10.000 células, una vez resultará. Entonces, por solo el peso de las probabilidades, Ramón y Cajal decidió intentar este método para ver si podía tintar neuronas en concreto. Y lo hizo. Y aparecieron ante sus ojos hermosas
neuronas que parecen árboles. Es como si entre las orejas llevásemos un profundo bosque del Mediterráneo, con troncos gruesos, raíces que se llaman axones, que sirven para conectar las células entre sí, y en la copa ramas que de ahí se les puso dendritas, como ramitas en griego, dendros, ramitas que se extienden en copas exuberantes y conectan con los axones de otras neuronas. El tronco se llama soma, cuerpo. Así fue como, con esta imagen de árboles, Ramón y Cajal descubrió las neuronas. Pero esto no es todo. Él estableció que esa aparente red, esa abigarrada composición que se ve en el tejido, esa red está formada por células individuales y que, esto ya se sabía desde tiempos de Volta, que esta red funciona con electricidad. Si envías electricidad desde una célula, pasará a otras y circulará desde las dendritas, pasando por el soma, hacia los axones. Esto es interesante. Y más interesante resultó para él que siempre va en una sola dirección. Pasa de dendritas a soma a axón. Siempre la corriente eléctrica va en una sola dirección. Un aspecto tal vez inesperado es que la señal que transmiten las neuronas es siempre la misma. Puede variar en tiempo, o sea, repetirse en un tempo distinto, pero es esencialmente la misma. Varía en tempo, varía en ritmo, pero no varía en intensidad, no se modula. Esto es lo que intrigaba a Warren McCulloch. ¿Cómo una red abigarrada que solo transmite una sola señal forma la música del pensamiento? Es como si hubiese una orquesta donde cada uno de los músicos tuviesen solamente un triángulo, y del resultado de que cada uno de ellos toque la misma nota en este triángulo se formase una sinfonía. Pensaba y pensaba, y tal vez en este mismo momento, hacia el año 38, ya le recordaba esto a la máquina de Turing. Verán ustedes, hay en el cerebro una señal nada más. Cada neurona es capaz de dar una señal idéntica a las demás. Es como si fuese un disparo o no disparo, un sí o un no, un 0 o un 1, tal vez. ¿Y qué es esto de las redes? En esa época no estaba claro si se comunicaban eléctricamente las neuronas, si se comunicaban electroquímicamente las neuronas. Bueno, resultó que ambas alternativas eran verdaderas. O sea, algunas neuronas se comunican eléctricamente, como los músculos, que necesitan velocidad y están recubiertas los axones de mielina para aislarlos, como si fuera la cubierta de un cable. Y otras se comunican electroquímicamente. Es decir, la señal eléctrica es convertida a química y luego, por la célula receptora en la sinapsis, es vuelta a convertir en electricidad. Pero estas redes que forman no se podrían pensar como si fuesen operaciones lógicas. Si hay 3 neuronas y para que dispare la tercera deben disparar las 2 primeras, ¿no se equivale esto en alguna medida a pensar en un copulativo, en un y? Cuando dispara una y otra, dispara la tercera. ¿Y no es esto algo parecido a sumar?
Las neuronas, además, pueden ser no solamente excitatorias, provocar un disparo, sino que pueden también ser inhibitorias, impedir que otra tercera dispare. Si dispara una, dispara la otra, y la tercera disparará solo si una de las dos dispara, más si la segunda no dispara, queda inhibida. ¿No se parece esto a restar? ¿O a una disyunción? Este tipo de problemas ocupaban la mente de McCulloch y le parecía que tal vez el cerebro pudiese ser algo parecido a una máquina de Turing. Entendámonos, en esta época la máquina de Turing es un oscuro experimento mental que solamente conocen algunos matemáticos. Pero no es una realidad. Es más, si no fuese porque McCulloch pertenecía a este círculo de cibernéticos, probablemente nada de esto. Nuestro amigo McCulloch pensaba, antes de que existieran computadores, antes de que existiera esta posibilidad de computar mecánicamente, en que el cerebro a lo mejor era una suerte de máquina de Turing. No se había construido aún ningún computador, pero tenía un problema. Su problema es que no sabía suficientes matemáticas. En esa época los neurólogos sabían pocas matemáticas y él no era capaz de resolver las ecuaciones que esto le requería. Entonces, bueno, estamos en una universidad, en la Universidad de Chicago, ¿y qué es lo que ocurre en las universidades cuando tenemos un problema? Pues, como siempre, se llama al conserje y el conserje lo arregla todo. Por supuesto, McCulloch llamó al conserje y el conserje lo arregló todo. El conserje, ¿verdad? Pues sí. El conserje era nada menos que Walter Pitts. Walter Pitts era prácticamente un niño. Era un chico, tal vez de 16 años en ese momento, que había que había salido de las calles de Chicago, del Chicago de 1930, del Chicago de Al Capone, ese Chicago peligroso, mafioso, para convertirse en una de las mentes más brillantes de la matemática. La historia es interesante. Walter Pitts era hijo de un fontanero, de un gaffiter, diríamos en Chile, y su padre le pegaba. Y como le pegaba, cansado de los maltratos, terminó por huir de casa y vagaba por las calles de Chicago a los 13 años. Calles, insisto, peligrosas. En cierta ocasión huía de una pandilla que pretendía, no sé, pegarle, supongo, tal vez algo peor, y se escondió en la biblioteca pública. Y en esta biblioteca se escondió curiosamente en la sección de matemáticas, debajo de un texto que tal vez les suene, Los Principia Mathematica de Bertrand Russell. Sí, aquellos que hablamos en un capítulo anterior, en la primera parte de esta serie. Aquellos que describen cómo con 4 signos lógicos y un sistema binario puedes deducir todo el sistema matemático. Nuestro amigo Pitts leyó el texto, los 3 volúmenes. Fue volviendo una y otra vez a la biblioteca a leer matemáticas. Hasta que en cierto punto, cuando completó esos 3 volúmenes con su inocencia de niño, me imagino yo, le escribió a Bertrand Russell. Bertrand Russell en ese momento estaba en Cambridge y era probablemente el mayor genio, el genio más reputado de la filosofía y la lógica del mundo. Bertrand Russell era un personaje al nivel de Einstein. Tal vez recuerden en Taxi Driver
cuando Travis le pregunta al dueño de los taxis por preguntas, por cosas filosóficas sobre la vida, y él le responde, bueno, no sé, no soy Bertrand Russell. Efectivamente, Russell era un personaje rutilante. Aparecía en el movimiento pacifista, firmaba cartas junto a Einstein. Era una de las figuras mundiales más relevantes. Y este niño, en su inocencia de niño, le escribe una carta a Russell. Lo más interesante es que Russell recibe la carta y la lee. Oh, qué interesante, hombre. Y le responde. Le dice, oh, es muy interesante lo que usted plantea, las críticas que me hace son válidas. Venga a estudiar conmigo a Cambridge. Él está escribiendo a un niño. Él no sabe que es un niño. Pitts responde, no puedo ir en este momento, estoy en la calle. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Mire, yo lo voy a contactar con mi amigo Carnap allá en Chicago, otro matemático refugiado de la barbarie del nazismo, y él lo arreglará todo. Bueno, efectivamente, Carnap le consigue a nuestro amigo Pitts una beca para que estudie y para que pueda hacer frente a sus gastos y vivir, empieza a trabajar de conserje en la Universidad de Chicago. Todas estas cosas las sabemos por uno de los grandes amigos de Pitts y de McCulloch, Letvin, que después fue profesor de bioquímica en Princeton. Bueno, porque les adelanto algo. Pitts tuvo una muerte triste y solitaria algunos años más tarde. Pero quedémonos en este instante luminoso. El niño y el profesor se conocen y entablan una relación de amistad y juntos van a escribir el paper más importante de mediados del siglo XX, el paper clave que nos va a dar la inteligencia artificial moderna. Todo esto que ustedes sienten vértigo al ver, se lo debemos a un profesor y a un niño. ¿En qué consiste su paper? Su paper es del año 1943. Este paper se llama acerca de las proposiciones lógicas inmanentes en las neuronas, o el sistema neuronal. Este paper hace lo siguiente. Analiza el cerebro humano como si fuese una máquina de Turing. Supone que las señales eléctricas que emiten las neuronas, los potenciales de acción, que así se llaman, estas señales eléctricas que disparan las neuronas, equivalen en cierta medida a ceros y unos, y que las conexiones que forman las neuronas entre sí, las sinapsis, son las que forman un sistema lógico que permite calcular y computar las señales ambientales. Así. El ejemplo que ponen en su paper es un poco más complejo, es sobre las células de la piel. Pero voy a poner un ejemplo relativamente sencillo. Supongamos de que hay, en la retina, de hecho, hay millones de células, de neuronas, que detectan, se activan, disparan, cuando son golpeadas mecánicamente por un fotón dentro de ciertos anchos de frecuencia. Así, hay de tres tipos, se llaman conos. Unas disparan cuando un fotón circula por un ancho de frecuencia que nosotros asociamos al número, o sea, al color rojo. Otras disparan cuando las golpea un fotón que está en un ancho de frecuencia que sería un equivalente a un color que nosotros llamamos azul. Y una tercera al verde. De hecho, justamente nuestros televisores y pantallas imitan, en cierto sentido, la distribución de las neuronas de la retina. Por eso nuestras pantallas son rojo, verde, azul.
Hay algunas especies animales que tienen más tipos de conos, como las águilas, que tienen 4. Hay seres humanos que tienen menos tipos de conos, como los daltónicos, a quienes suele faltar el cono verde. Por eso es que hay personas que perciben distintos colores. Esto es un detalle curioso. Se ha encontrado en algunas mujeres que tienen 4 tipos de conos. Por tanto, por definición, hay algunas personas que ven colores que los demás no vemos. ¿Cómo serán esos colores? Siempre lo he soñado. Bueno, supongamos que llegan fotones a estas neuronas. Algunos a las neuronas que se encienden con luz del ancho de banda que nosotros llamamos rojo, y otras que llegan con luz del ancho de banda que nosotros llamamos azul. El resultado es que la célula roja disparará. La neurona roja disparará y emitirá su señal. La neurona azul disparará y emitirá su señal. Y una tercera neurona que recibe ambas señales disparará, indicando que el color correcto es el morado o el lila. De acuerdo a Maculaki-Pitts, con un proceso similar sería que se forman las ideas y las percepciones en el cerebro, desde las señales ambientales hacia la representación informacional de la misma. Lo más interesante es que incluso diseñan un sistema posible para reforzar algunas percepciones como correctas y eliminar otras o debilitar otras que serían incorrectas. Así, ciertos axones que transmiten información hacia ciertas sinapsis que son consideradas útiles y se consideran útiles porque se repiten mucho, se van engrosando y la señal se va fortaleciendo, de manera que esa asociación se hace más potente. Y otras que se usan poco o que se dejan de usar porque tal vez no son útiles, se van debilitando. Esto es lo que acaba de señalar, lo que acaban de señalar Maculaki-Pitts es un mecanismo para el aprendizaje. Después se van a sumar otros pensadores, pero aquí tenemos un algoritmo de aprendizaje. Lo útil se refuerza, lo inútil se debilita. Todo en aras a nuestro único algoritmo, la supervivencia. Seríamos modelos que funcionan con una función de éxito única. Tenemos éxito si sobrevivimos. Bueno, estos planteamientos son interesantes porque plantean la posibilidad de matematizar el cerebro y de entender matemáticamente cómo funciona. Podrían ser una llave hacia la comprensión profunda del mismo. El único problema es que el cerebro es vastamente más complicado de lo que Maculaki-Pitts pensaban. Es mucho más complejo que una simple red neuronal, como se plantea aquí. Es primero que nada, jerárquico. En segundo lugar, Maculaki-Pitts asumen que el cerebro es digital, o sea, que tiene solo 2 señales, 0 y 1, y funcionaría como una especie de equivalente a los números discretos, de números naturales, y esto no parece completamente cierto. El cerebro es digital, analógico, funciona con otros sistemas también. En tercer lugar, tiene también un mecanismo hormonal con señales abiertas. Es mucho más complejo de lo que parece.
pero los rudimentos para su matematización estaban aquí. Y esto cambió la neurología para siempre. Aunque hoy día no se utiliza en neurología ya el modelo de Makula-Kipitz para explicar cómo funciona el cerebro, sí se utilizan otros modelos que tomaron como base la matematización de este niño y de este profesor. Ahora, lo interesante, tal vez lo más interesante de todo el experimento de Makula-Kipitz es que aunque el cerebro no funcione así, podría funcionar así. Aunque el cerebro es mucho más complejo, tiene muchas más conexiones que una simple red neuronal, podría funcionar de esta manera. Y esto es lo que fue rápidamente percibido por los genios de la naciente computación. Johnny von Neumann, en el diseño de su EDVAC, el único trabajo que cita es el trabajo de Makula-Kipitz. Unos años más tarde, 14 años más tarde, cuando Frank Rosenblatt construye la primera red neuronal artificial, a la cual él llamó perceptrón, y que es el modelo básico sobre el cual se construyeron todas las redes neuronales artificiales actuales. Esta primera red neuronal, el perceptrón, que podía aprender de los ejemplos que le enseñabas, que aprendía a distinguir hombres de mujeres en fotografías, una máquina de cadmio, la primera máquina digital, por cierto, que podía aprender a distinguir de fotografías hombres y mujeres, lo hizo utilizando el modelo de Makula-Kipitz. Lo que hizo Rosenblatt fue reproducir el modelo de Makula-Kipitz con cables y transistores. Nada más. Y el resultado fue una máquina que aprendía, que si le mostrabas círculos, cuadrados y rectángulos, aprendía a distinguirlos. ChatGPT lo que tiene dentro del modelo es una gran sofisticación de aquello que un día soñaron juntos un niño y un profesor. Muchas gracias. Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.